Hola, Hola, Juli, ¿todo bien? Hola, Hola. ¿cómo están? divino, Divino, ¿no? lindo, lindo vernos a todos acá, lindo La verlas a verdad que todas. sí. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar, si quieren, con Martina, mi tocaya, que es una de nuestras críticas, que como les decía, hizo el epílogo de este clásico que es Tacuruces. Y bueno, quería que nos cuentes un poco sobre tu participación en el libro, ¿no? Que es, ya nos dirás, un libro bastante importante para nuestra tradición literaria uruguaya. Y bueno, ¿cómo fue tu rol de epilogar este libro? ¿Qué nos querés contar del proceso? Bueno, la verdad es que, mira, te voy a ser muy sincera. Cuando Camilo me escribió, me dijo, no, te quiero proponer, para que escribas un epílogo para un libro de poesía. Así me dijo, un libro de poesía. Yo dije, ¿qué será? ¿Por dónde vendrán los tiros? Y me imaginé 40.000 cosas, algunas muy, muy buenas, muchas de ellas. Pero lo último que me imaginé en la vida, pero de verdad, era que me iba a proponer un epílogo para Tacuruces. Que de hecho es algo que me gustaría preguntarles por qué Tacuruces, pero bueno, después hablamos de eso. Ujú. Pero me pareció fascinante, digamos, esa idea, y sobre todo cuando me explicó el concepto de la colección, ¿no? O sea, de sacar un libro viejo, tirando a olvidado quizás, aunque me cuesta un poco decir que Tacuruces es un libro olvidado, pero bueno, como idea para arrancar está bien, junto con uno nuevo, ¿no? Esta idea del rescate y el descubrimiento me parece que los alimenta a los dos mutuamente. Entonces, la verdad es que me pareció una idea fantástica y además osada y valiente y arriesgada porque, digamos, hay que editar Tacuruces hoy, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy muy admirada con lo que han hecho. Y bueno, fue un desafío, fue desafiante. Por un lado, uno puede pensar que por ahí está todo dicho sobre estas obras que ya en definitiva son clásicos, ¿no? Pero realmente, como decía Calvino, son a veces textos más nombrados que leídos, ¿no? Los clásicos. Me parece que con Tacuruces pasa un poco eso, y a mí realmente me resultó por momentos difícil justamente hacer esta especie de recopilación crítica, digamos, porque no hay demasiada crítica sobre Tacuruces, lo cual puede ser tremendamente paradójico, increíble, pero es que es así, digamos, es probablemente el libro más vendido, probablemente más leído, quizá uno de los más conocidos de toda la historia de la literatura uruguaya, pero la recepción crítica, digamos, no fue proporcional a esa difusión que tuvo tan grande. Entonces fue complicado, porque realmente lo que hay escrito sobre Tacuruces son fundamentalmente esto mismo que nosotros hicimos, prólogos y demás, que además muchas veces se repite el mismo prólogo en 50.000 ediciones. Entonces fue desafiante, pero fue una experiencia extraordinaria, la verdad. Yo lo disfruté muchísimo y bueno, y espero que el resultado haya estado a la altura. Sí, yo creo que sí, que el resultado está totalmente a la altura. Y estoy muy de acuerdo con eso que decís de que hay varios libros en la vuelta, ¿no? Que son más nombrados que leídos. Y yo mismo siendo de 33, de donde esta Tacuruces, te puedo decir que todo el mundo conoce el libro. Ahora, Mm. realmente no me atrevo a decir que la mayoría de la gente lo haya leído, porque también eso, ¿no? No sé si tendemos a valorar tanto lo que tenemos más cerquita, ¿no? A veces nos vamos a buscar como mucho más lejos y bueno, me parece que eso con Tacuruces es una realidad. Sí. Así que bueno, felicitarte por la investigación que te mandaste, además sabiendo que no es algo que esté tan de fácil acceso, la verdad que trabajazo. Muchas gracias, muchas gracias. De todos modos, es así como decís que es una obra que yo no sé si pasa con alguna otra, bueno, un poco lo decíamos por ahí en el epílogo, que realmente todo el mundo aunque no lo haya leído a veces, lo Ujú. conoce. Y no solamente por Orejano, que es lo obvio, ¿no? O sea, Orejano realmente lo conoce todo el mundo, aún a veces sin saber que forma parte de este poemario o sin saber que el autor es Serafín J. García, digamos, son esas cosas que están ya en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero otros poemas de Tacuruces también, a mí me ha pasado en este proceso de estos meses que estuve con este tema y hablas con la gente, y no me refiero a personas de la literatura, profesores de literatura o algo así, sino gente, todo el mundo, o muchos,
me decían, no, sí, yo me sé tal poema de Tacuruces de memoria porque, Ujú, y no Orejano, ¿no? ujú, Porque lo recitaba todo el día mi abuelo, mi abuela, o porque lo aprendieron en la escuela. ujú. Es decir, que sigue trabajando Orejano, ¿no? O sea, hay toda una generación de lectores adultos vivos hoy, es decir, que no son los del 35 ni del 40 ni nada, que todavía lo mantienen. Y a veces más por escucharlo que por leerlo. Lo que siempre pasó con Taurus. Sí, Es sí. increíble. Como que está muy vivo en la memoria popular colectiva, pero bueno, ahora lo estamos trayendo de vuelta para que poder leerlo y finalmente ver qué es eso que está ahí tanto en nuestra mente. Así que, bueno, Juli, ¿cómo estás? Bien. Vamos a conversar un poquito de nuestro otro libro que acabamos de sacar, que es Algo se hará lugar, un poemario tuyo que es un poco binacional, si se quiere, ¿no? Porque vos ya nos contarás, pero estuviste en temas de mudanza, cambiaste de país, y está la idea del movimiento que me parece que atraviesa todo tu poemario y que de varias maneras se hace presente. ¿Qué puedes contarnos de eso, de tu proceso y de este poemario? Bueno, sí, algo será lugar. Es un poco como un recorrido que nace, el primer librito es un poemario que tiene como tres libros adentro, tres poemarios adentro. El primero se llama Uruguay, que es un libro que escribí viviendo en Buenos Aires, eh, un poco como ya con el deseo de venirme para acá, muy enamorada e impregnada de los veranos, sobre todo acá en Uruguay, en las costas de Rocha quizás. El segundo libro es como el libro que escribí cuando llegué, cuando finalmente crucé el río y me instalé, que se llama En el País Real, y un poco como que la voz poética ahí cambia y no te digo se encanta, pero bueno, es como ese choque contra la realidad de cuando una sueña, proyecta, idealiza también un poco. Y te encontrás, bueno, ahí con la cotidiana, con los problemas domésticos, con el estar sola y lejos. Entonces, en el país real es un poco como esa recopilación de experiencias de alguien que recién llega a vivir a un país que no es el de él o el de ella. Por último, el movimiento, que viene a ser como el final del libro, la última parte, ahí es como que el desplazamiento ya no es tan geográfico, sino como más de lenguaje artístico, porque a mí me pasó que cuando llegué acá a Maldonado conocí una comunidad de tango, yo bailo tango, una comunidad milonguera muy hermosa y empecé a bailar mucho, a bailar y un poco a dejar de escribir. Entonces fue como ahí una cosa de la poeta bailarina y bueno, esa última partecita del libro, ustedes son testigos, mutó un montón formalmente, el desafío de poder plasmar la experiencia corporal en la escritura, poder quizás salirme de incluso el corte de verso, cierto trabajo con la métrica para encontrar como otras formas más híbridas del cruce de lenguajes que pueda dar cuenta ahí como de otra experiencia vital que es la danza. Así que sí, es como una especie de arco narrativo, medio camino del héroe, de la heroína, de Buenos Mm. Aires a Uruguay y también de la escritura al movimiento. Sí, la verdad estuvo buenísimo ver mutar esos poemas, porque es como que, claro, había algo que estaba ahí, pero estaba como buscando su forma todavía, ¿no? Y, Se y me movían parece re mucho esos, ¿no? interesante. Sí, Sí, Se tenés movía mucho, mucho. tuvo mucho movimiento esa tercera parte, sí. Sí. Sí, Juli, vos total. estás, perdón que me meta un poco también a preguntar, para así lo hacemos un poco más circular puesto. ahí. Estás muy vinculado con la movida del tango en Uruguay. No sé si en Argentina también estabas, pero tenés mucho que ver con el tango. Capaz puedes contarnos un poco de esa experiencia y me surge la duda, o la pregunta de si esa experiencia de alguna manera también te influyó más allá de la experiencia de bailarina. No sé si algo del tango lo ves y que de alguna manera repercutió en su lírica o en algo en tu poesía, tu libro, no sé. Sí, Porque sos bastante bueno, rioplatense, como el tango también, ¿no? Mm. sí, sí, totalmente.
Con el tango me pasó algo curioso, que es que yo aprendí a bailar allá en Buenos Aires. O sea, yo de chica siempre me mandaron a danza desde muy chiquita, hice como mucha formación en distintos tipos de danza. Y más o menos a los 16, 17 empecé a tomar clases de tango. Ujú. Y claro, pasó que esa edad eh, es como que uno aprende a bailar tango y después tenés la milonga, que es el espacio social en donde vos vas a bailar tango, sería como el boliche de Sí, tango. seguro. Que es lo único en realidad, ¿no? Como uno aprende para ir a la milonga, para ir a milonguear. A mí, en la edad que aprendí, me resultó como una experiencia medio inaccesible porque yo era muy chica, me acuerdo que me llevaron y sentí que eran todos adultos, me asustó, me dio miedo. Ujú. Entonces no me inicié, el tango siempre quedó por ahí, yo tomaba muchas clases, pero no terminaba como de hacer la experiencia completa. Pasó el tiempo y cuando me vine acá, de casualidad, una conocida me cuenta que se va a una milonga. Y ahí a mí se me despertó el bichito de vuelta y dije, ay, milonga. Acá en Maldonado hay milongas. Me dice, sí, hay una movida tremenda. Entonces me llevó a una milonga y ahí es como que reconecté con mi gran amor. Ah, Y mirá. empecé, claro, pero yo empecé a milonguear acá. Yo me considero como una milonguera maldonauta, digamos. O sea, Ujú. mi milongas, mi experiencia de milonguear es acá. Voy a Buenos Aires y me dicen la uruguaya, porque como que yo no tengo, no sí mucho la milonga en Buenos Aires Claro. todavía. Y con respecto a lo que me preguntás de la presencia del tango en el libro, sí, a mí algo que me dinamitó la cabeza y el cuerpo del tango es el contacto, la cercanía, es una danza en donde hay mucho contacto, en donde entras en una intimidad con el otro como muy intensa, muy fuerte. Y eso es como mágico, porque además con cada persona que bailás, que en una noche por ahí bailás con, no sé, 10 personas, Mm. cada uno es un universo distinto de cuerpo, de movimiento, de lenguaje. Entonces, algo de poder como llevar esa intimidad, esa narrativa de piel, de contacto real a los poemas, era como un poco mi búsqueda, es mi búsqueda en este momento, como investigo eso, como un poco, no sé, como que a veces siento que los que escribimos queremos como contar, abrir partecitas de experiencias vitales y llevarlas a otros, y bueno, es como, ¿cómo puedo llevar esa magia del tango, ese encuentro a, a un poema? Y los poemas del movimiento son eso, microinstantes, como intensidades, pequeños destellos de estar ahí en el cuerpo, o buscando en el cuerpo, o piensa desde el cuerpo. Bien, bien. Sí, yo pensaba más en las letras de tango, pero por lo que vos respondés, no tanto. No lo ves tan influyente en tu lírica. Bueno, no, A mí pero a mí dijeron que está muy mal, por ejemplo, si bailás con alguien del tango, cantarle en la oreja. Es de muy mala educación. O sea que si, aunque te encante el bueno, tango que estás bailando, no lo puedes tararear. Es verdad. y pasa un poco mira, yo te voy a responder desde los dos lugares. Sí, cuando estás bailando estás como medio concentrado en ese trance con el otro y con el cuerpo del otro, y que alguien te canturree en el oído, además que estás como cabeza a cabeza, es medio como raro. Pero también es cierto que cuando vas a milonguear, y a mí me encanta el tango, las letras de tango, yo Ujú. musicalizo y DJ de tango, o sea que muchos tangos los tengo, como que los empiezo a escuchar y los canto sin darme cuenta. Entonces también a veces se te escapa o no te das cuenta y estás canturreando. Eh, pero sí, bueno, no sé si como así tan directo la conexión entre las letras de los tangos y mis poemas, sí puedo decir que es como una manera en la que entró la poesía en mi cabeza hace mucho, porque en la casa de mis abuelos sonaban tangos. Me acuerdo que yo era chica, tendría, no sé, 13, 14 años, y me aprendí un tango de memoria, que era un desafío, porque era en lunfardo y había palabras que yo no entendía, que era Muñeca Brava. Claro. Y entonces me gustaba mucho cantarlo, porque yo me sentía como, no sé, arrabalera, llevando esas palabras a la boca y decir, Ujú. no sé, che madame, palabras como
bacán, ventolín, gigoló, y era como iba y buscaba qué significaban. Entonces hay algo también de, sí, las letras de los tangos son como cofrecitos llenos de sentido que en un momento a mí me encantaban como abrir y bichar. Claro, sin duda te impactaron. Sí, yo tampoco la veo tan tanguera a tu lírica, pero no sé, me da curiosidad ver cómo vos conectabas con eso. Tengo otra pregunta, Martina, para Martina Bertone. Martina, la pregunta es, Diga. ¿por qué editar Tarcuruces hoy? Te la devuelvo. Díganme ustedes, díganme ustedes. Y no sé, tirar alguna hipótesis. ¿Qué te parece que tiene el libro que puede ser como un valor? No, valores, grandes valores de Itacruces. Mm, También tiene un Para mí, juego en lenguaje, ¿no? No sé, no diría el lunfardo, pero sí con un juego muy especial de lenguaje en Tacruces. bueno, Un sí, lenguaje el trabajo, que está siendo homogeneizado actualmente, ¿no? Todos hablamos un poco igual en todo el mundo, o por lo menos todos los hispanohablantes, estamos como entrando en una zona medio parecida, sin tanta variedad y especificidades y juegos lingüísticos propios, no sé, de 33, por ejemplo. sí, lo que hace Serafín con el lenguaje es justamente el movimiento, digamos, el artificio para insertarse en la tradición de la gauchesca, ¿no? Que es justamente eso, la imitación del habla rural a partir del desvío del habla del gaucho o del habitante de la campaña, ¿no? Mm, Es interesante que en un momento, digamos, las primeras ediciones, la primera y las siguientes, no necesitara glosario y a partir creo que de la edición de clásicos, que es la última con Serafín Vivo, hubo que incorporar glosario, ¿no? Que mm, nosotros lo pusimos, sí, ustedes, nosotros sí, sí, sí. lo incorporamos, es decir, que ya hay una distancia con respecto a ese código. Sí, sí, es interesante lo del glosario. Claro, sin el glosario uno actualmente se pierde un poco, ¿no? Es muy Tal rico a nivel fonético, suena muy bien, pero decís, bueno, ¿y esto qué será esta palabra? ¿No? Sí, 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 porque hay Mm, muchas palabras en desuso y seguramente muchas que son términos locales que claro, si no sos de ahí lo no tenés dicen, manera y quizá, aunque seas de ahí, hoy ya tampoco, no, eso no lo sé, claro. pero, pero Mm, es una de las dificultades. mm, Sí, Este, totalmente. Perdón, Martina, también una de no, las riquezas, ¿no? Porque me parece que lo que hace Serafín de representar esa habla claramente rural es como, está como diciendo algo, ¿no? Está como marcando un punto de a quién va dirigido ese libro, quién él quiere que pueda entender ese libro, y también como es un libro que fue pensado, o no sé si fue pensado, pero fue un poco como se dio, como vos lo comentás en el epílogo, que incluso personas que no sabían leer podían acceder a ese libro porque se los leían, porque lo escuchaban por ahí. Entonces me parece que es de una riqueza tremenda y también te saca bastante, ¿no? De la zona de confort. Bueno, yo soy correctora de estilo, entonces imagínense, Tacuruces viene a romper el tablero de la corrección lingüística y de lo normativo y a escribir las palabras como suenan y como se le antoja, básicamente. Y eso para mí está buenísimo. O sea, leerlo te da como, te expande un poco la cabeza a decir, mira, esto también existe, esto también es válido y eso también es de una riqueza tremenda, ¿no? Sobre todo hablando, como vos decías, de la literatura gauchesca, que es algo bastante fuerte en nuestra identidad como uruguayos. y es la fundación. Y además que cuando él lo hace, justamente ya está un poco de modé Serafín cuando hace ese movimiento, ¿no? Digamos, porque ya la gauchesca iba rumbo a una superación, por lo menos de la cuestión del uso del lenguaje, lo que veíamos, ¿no? Lo inmediatamente anterior a la publicación de Tacuruces es el nativismo, que justamente rompe con esa cuestión de la gauchesca de torcer la lengua para imitar la voz del gaucho, venía por otro lado. Entonces, él es uno de los que vuelve para atrás. Eh, de una manera renovada que de todos modos le produjo un gran éxito, ¿no? Y yo supongo que es justamente por los temas, por los temas. sí, los temas, el lenguaje y también ese espíritu muy rebelde, ¿no? Que me parece que nos vino como a dar voz a todos, que todos nos sentimos un poco orejanos, los orientales, y no sé si después lo llevamos a la práctica en algún sentido, pero por lo menos vibramos con ese espíritu, ¿no? Con ese Sí, tono, digamos. sí, sí, sí. Muy, muy,
no solamente en lo político y que por ahí Claro, es el uso que se le dio, sino que hay, porque vieron que Tacuruces para mí es un poco, tiene algún ribete de esto de literatura sapiencial, ¿no? O sea, de el viejo que habla, que explica, que dice. Sin embargo, y eso normalmente funciona en la época en la que el libro sale, porque normalmente esa literatura sapiencial viene a reunir como el código moral del momento, que no es este momento, obviamente, pero tampoco era 1970, ni 1985, ni ninguna de las épocas posteriores, y sin embargo, eh, siempre fue bien recibido Tacuruces por los lectores, y yo creo que es justamente eso, porque es una literatura sapiencial, ponele, por decirlo de alguna manera, pero desprejuiciada, o sea, no hay prejuicio en esa sapiencia que se quiere transmitir, y lo que hay, por el contrario, es eh, comprensión, ¿no? Esto que hablábamos del padre, los padres de Serafín. mm, Siempre tratan, siempre lo que prima es la comprensión del problema antes que el prejuicio o el mandato o lo que sea. Y eso creo que puede ser la gran actualidad de Tacuruces, porque aparecen temas que hoy en día están muy, muy presentes en la agenda. Por ejemplo, el embarazo adolescente, que es el primer poema o el segundo de Tacuruces. mm. Sí, totalmente. Plantea temas que son sumamente vigentes hoy en día, que vos decís, esto podría haber sido escrito hoy perfectamente. Y eso es lo bueno también de rescatar como tradiciones que pueden llegar a parecer viejas o medias antiguas, olvidadas, y en realidad una vez que las rescatás te das cuenta de que siguen teniendo una vigencia tremenda. Y Sí, el tratamiento de ese tema, digamos, verlo desde hoy, puede ser sorprendente, aun si se lo tratara de mirar con una perspectiva de género o algo de eso, que es lo que se hace, podría sorprender, ¿no? Porque por ahí uno no se esperaría que en el 35 hubiera esa, como digo, esa comprensión del problema que puede ser muy similar a lo que nosotros aceptaríamos moralmente hoy. Digamos, uno por ahí esperaría otra cosa, ¿no? mm, Por eso me parece interesantísimo volver a leer Takuruste hoy. mm. Sí, y lo loco también es que, o que me parece que va a pasar, o que queremos que pase, es que la gente que ya lo leyó lo vuelve a leer, y con otros ojos y con otro formato. Los que les parece que lo leyeron, pero en realidad solamente escucharon la canción, lo lean, y que después hagan el ejercicio también de ir por el libro de Juli, y viceversa, ¿no? Personas que se acercan a Juli por el tango, o que la conocen a ella como artista, como poeta. Y bueno, y esta editorial sacó este libro, ¿qué onda con este libro? Quizás argentinos que no tienen ni idea de Tacuruces, o uruguayos que son de leer cosas más del siglo XXI, más del siglo XX, del final del siglo XX, digamos, se arrimen también a eso y se dé como un diálogo entre generaciones, ¿no? Martina Rivas, por ahí pensamos la cosa. Sí, totalmente. Por ese lado fue que surgió esta colección de pequeños libros que estamos lanzando con estos dos primeros poemarios. Sí, eso, ¿no? Como hacer que dialogue lo contemporáneo, lo nuevo, que Juli, vos también tampoco tenés tantos libros, o sea, tampoco hace tanto que escribís, sos como una autora emergente, y está buenísimo que dialogue este poemario con uno que es tradición acá en Uruguay, y también que eso haga conectar como las generaciones, ¿no? De decir que no porque hoy en día haya un montón, hay que dejar olvidado lo tradicional, y no porque leamos mucho lo tradicional, hay que decir, ah, no, esta autora nueva no le voy a dar chance. Me parece, para mí me parece que ahí está el punto en poder disfrutar tanto de lo pasado como de lo emergente, darle el mismo valor a las dos. Y fue un poco por ese lado que fuimos pensando esta colección con muchas cosas que como que nos tocan y nos parece lindo compartir con los lectores. Sí, y también conectando campo y ciudad de alguna manera, ¿no? Son dos, por suerte, dos libros que tienen que ver con el interior del país, en un país tan macrocefálico y montevideanoide. Sí, Es un orgullo tener dos libros que tienen que ver con no Montevideo. sí, totalmente. Y bueno, con el plus que ya lo mencionamos de los epílogos, ¿no? Porque, Mm, como decíamos un poco al inicio, el libro no lo hace solamente el autor, atrás hay un equipo tremendo trabajando, y además las personas que
se prestaron para leerlo, investigarlo y hacer su visión crítica en ese epílogo, eso también le da un valor que es como un plus, ¿no? Porque Mm. es como ir un poquito más allá de lo que es solamente el texto como tal. Y bueno, nada, como estamos hoy conmemorando, ayer conmemoramos el Día Internacional del Libro, estaba bueno eso, como mencionar a todas esas personas que hacemos que los libros puedan suceder, ¿no? Porque desde esa idea que surge en la mente, no sé, por ejemplo, de Juli, a que se llega a materializar en papel y en este librito que tenemos acá, hay todo un proceso que también es muy mágico. Mm. Bueno, y antes que cierres, Martina, se vienen presentaciones. Juli tiene varias presentaciones previstas. Serafín nos está dando también ideas para presentar. Estamos pensando en personas de 33 que estén involucradas. Mucho guitarrista de 33, así que seguramente hagamos alguna presentación acá y en 33 que tenga que ver con artistas 33inos o limareños. Juli, si querés tirar algún dato de alguna de las presentaciones que vas a Sí, tener, ya la puedes hacer. Y después le damos la dale. palabra arriba, así que nos cierre, Eh, ¿no? bueno, yo primero aprovecho y nada, les quería agradecer a ustedes, como dijo Martina, un libro está como hecho de un montón de personas y para mí también fue muy hermoso trabajar con un equipo que aparte cada uno estaba en un detalle diferente, hasta ahora con todas las presentaciones y las pequeñas oportunidades de notitas de prensa, que por ejemplo Pablo Núñez nos está ayudando, es como que hay un montón de gente implicada, de gente con sus disciplinas, con sus sensibilidades que hacen posible el libro, y eso es una experiencia re hermosa, porque la escritura a veces es como muy solitaria, pero después toda esta parte del proceso, vivirla como en conjunto es sumamente gratificante. Cuento de las presentaciones, tenemos el sábado 2 de mayo en la Feria del Libro allá en Buenos Aires, en el stand 229 Pabellón Azul. Vamos a estar haciendo ahí como una pequeña presentación, como brindis, bienvenida del libro en el stand. El viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde en Verne Libro, una librería muy linda en Villa Crespo. Hacemos una presentación que ahí me acompaña Alejandro Croto, que es el poeta que un poco me acompañó en todo el proceso de escritura del libro. Después volvemos para este lado y en Montevideo estamos ahí cerrando la fecha de la presentación en Montevideo, así que esa la vamos a compartir por redes. Y acá por Maldonado, yo tenía ganas de hacer una presentación que sea presentación milonga, como que después de presentar el libro se abra la pista y el que quiera pueda bailar o quedarse escuchando. Y esa tenemos fecha, va a ser el 30 de mayo, sábado 30 de mayo, que también ya compartiremos dirección y demás por redes, pero bueno, está lindo, como yo tenía ganas de hacer una especie de presentación híbrida que represente los dos universos que me convocan a mí, que también aparecen un poco en el libro, que es la poesía y el tango. Y creo que ahí dije todo. Pero bueno, cualquier cosa desde Ocho Ojos o desde mi cuenta Azarero, vamos a Obvio, ir tirando todo. obvio. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes primero que nada por el tiempo, por estar acá, Juli, Martí, Camilo. Muchas gracias. Y también a las personas que se unieron, que bueno, los invitamos a investigar de esta nueva colección. Para nosotros este es el mejor momento, cuando el libro al final se materializa y llega al público y sigue como su circuito, ¿no? Porque la cadena sigue cuando la gente lo sigue leyendo y termina siendo como una cosa media interminable, que eso es lo lindo que tiene. Así que bueno, nada, muchas gracias y a leer. Divino. Chao, gracias por todo. Vamos arriba. Chau. Chao.